¿Y si te dijera que existen obras antiguas imposibles de replicar hoy con una precisión que desafía toda la ciencia moderna? ¿Quién las construyó y con qué conocimiento perdido? Prepárate para cuestionarlo todo, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en este viaje al mayor misterio de la historia humana. Siempre me ha obsesionado la Esfinge. Vas a Giza, te pones delante, y la historia oficial que te cuentan, la de los libros de texto, pues simplemente no encaja con lo que estás viendo. No. Es una sensación extrañísima, como si la propia piedra te estuviera diciendo, no, eso no es verdad. Te dicen, año 2500 a.C., el faraón Kefren, obreros con cinceles de cobre. Una historia muy limpia, muy ordenada. Demasiado ordenada. Pero miras la base, el foso del que la sacaron, y la roca te grita otra cosa. Te grita agua. Y eso es lo que rompe todos los esquemas. Como geóloga, lo primero que aprendes es a leer las cicatrices de la piedra. Claro. Y las cicatrices de la Esfinge y de su recinto no son las del viento del desierto. La erosión del viento es horizontal, es como un lijado, ¿sabes? Afila los bordes. Sí, como un pulido. Exacto. Y lo que vemos allí son surcos verticales, profundos, redondeados. Son las marcas inconfundibles de miles de años de lluvias torrenciales. Pero un momento. ¿Lluvias torrenciales en Giza? Eso suena a disparate. El Sahara no ha visto ese tipo de clima desde hace... ¿cuánto? Pues ahí está el problema. Para encontrar un periodo climático lo suficientemente húmedo y sobre todo prolongado para causar ese tipo de daño en la caliza, tenemos que irnos no a la época de Kefren, sino a antes del 7000 o incluso del 10.000 a.C. ¿Vaya? Estamos hablando del final de la última edad de hielo. Y esto plantea una posibilidad que es, bueno, alucinante. ¿Cuál? Que cuando los egipcios de las dinastías llegaron a esa meseta, el cuerpo de la Esfinge ya estaba allí, viejísimo, erosionado por el clima de otro mundo. Y a lo mejor ellos solo encontraron la roca y tallaron la cabeza que vemos hoy. La cabeza, que por cierto es absurdamente pequeña para ese cuerpo. Precisamente. La proporción no cuadra. O sea, que estamos hablando de que una de las estructuras más icónicas del mundo podría ser el doble o el triple de antigua de lo que nos han contado. Y si es así con la Esfinge, ¿qué otras piezas de nuestra historia hemos colocado mal? Exacto. Esto va más allá de un simple debate de fechas. Es preguntarse si existe un capítulo entero de nuestro pasado, uno, no sé, tecnológicamente avanzado, que ha sido borrado por el tiempo. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, esas anomalías, esas construcciones imposibles que nos obligan a cuestionar la historia que creíamos conocer. Vale. Con la Esfinge tenemos un problema de cronología, un monumento que parece estar fuera de su tiempo. Pero esto no es un caso aislado de Egipto, ¿verdad? Si nos vamos a la Europa prehistórica, a los dólmenes, el problema no es tanto el cuándo, sino el cómo. Solemos imaginarnos como tumbas primitivas, un montón de piedras y ya. Sí, esa es la imagen popular. Pero cuando analizas la ingeniería que hay detrás, esa imagen se desmorona. Totalmente. Se desmorona bajo el peso de la evidencia. Y nunca mejor dicho. Hablamos de losas de piedra que a menudo superan las 20 toneladas. A veces mucho más. 20 toneladas. Y más. La famosa tabla de los mercaderes en Francia pesaba más de 300 toneladas antes de romperse. Y estas moles fueron extraídas, transportadas kilómetros y ensambladas con una precisión milimétrica. Y lo hicieron culturas que, en teoría, no conocían la rueda, ni tenían animales de tiro capaces, ni poleas complejas. Pero, vamos a ver, ¿no se podría argumentar que con suficiente gente, palancas de madera, cuerdas, la fuerza bruta de una comunidad organizada? Se puede argumentar, sí, y sin duda la coordinación social era asombrosa. Pero hay dos problemas con esa explicación tan simple. El primero es la escala. ¿Y la repetición? ¿A qué te refieres? A que no es un monumento, son miles, repartidos por toda la fachada atlántica europea desde España hasta Escandinavia. E incluso hay análogos en sitios tan lejanos como Corea. Es como si todos tuvieran el mismo manual de instrucciones de una tecnología perdida. No parece algo que cada tribu inventara por separado. No. Y el segundo problema, que es aún más profundo, es que no eran solo tumbas. Ah, ¿no? ¿Qué otra función podían tener? Eran máquinas. Máquinas ceremoniales, si quieres, pero máquinas al fin y al cabo.
Un número altísimo de ellos están alineados con una precisión increíble con eventos astronómicos, solsticios, equinoccios, ciclos lunares. O sea que no es casualidad, no es una orientación casual hacia el sol naciente, no, es un cálculo deliberado. Y luego está la acústica. Muchos dólmenes, como Newgrange en Irlanda, están diseñados como cajas de resonancia. Las cámaras amplifican ciertas frecuencias, sobre todo las de la voz humana masculina grave. Crean un efecto de trance. Vaya, o sea que quien los diseñó no solo era un ingeniero civil, sino también un astrónomo y un físico acústico. Exacto. Lo que esto sugiere es que tenían una cosmovisión totalmente integrada. Para ellos, la física del sonido, el movimiento de las estrellas, la arquitectura, no eran disciplinas separadas como para nosotros. Eran una sola cosa, un conocimiento unificado que hemos perdido por completo. De primitivos, nada. Nada. Su ciencia era simplemente diferente a la nuestra. Quizá más holística. Es que todo lo que hemos hablado hasta ahora son obras a una escala monumental, casi divina, que al menos tenían una función, aunque la hayamos malinterpretado. Pero, ¿qué pasa cuando el misterio no es técnico o cronológico, sino puramente de intención? Cuando no sabes el por qué. Exacto. Cuando te encuentras con una estructura que te mira fijamente, sin ningún propósito aparente. Y eso nos lleva al altiplano peruano. A la puerta de Ayumarca, cerca del lago Titicaca. La escena es desconcertante. Estás a casi 4.000 metros de altura, en una llanura rocosa barrida por el viento. Y allí, tallada en una pared de roca natural, hay una puerta. Una puerta. Perfecta. Un gran cuadrado de 7 metros de lado con un nicho en forma de T en la base, como una puerta más pequeña dentro de la grande. Pero no lleva a ninguna parte, es una escultura, un relieve. Y no hay nada más alrededor. Eso es lo que lo hace tan raro, ¿no? No es la entrada a un templo perdido ni nada. No hay absolutamente nada. Es lo que llamamos un lugar arqueológicamente estéril. No hay restos de cerámica, ni herramientas, ni caminos, ni cimientos. Nada. Qué extraño. Las culturas andinas, como los incas, eran constructores prolíficos y siempre dejaban un rastro. Aquí es como si la puerta hubiera aparecido de la nada. El tallado es preciso, de líneas limpias, en roca durísima. Pero no hay ni una lasca de piedra en el suelo, ni marcas de herramientas. Es un enigma total, de construcción y sobre todo de propósito. Es casi un chiste cósmico, como si alguien hubiera puesto un atrezo de puerta en mitad de la nada, para confundirnos. Las leyendas locales tendrán que decir algo, supongo. Claro, la gente de la zona, los aymaras, la llaman la Puerta de los Dioses. Las leyendas hablan de un antiguo sacerdote que huyó de los conquistadores con un disco de oro y que usó la puerta como un portal para reunirse con los dioses. ¿Un portal? Obviamente eso es mitología, pero refleja la necesidad humana de dar un sentido a lo inexplicable. La pregunta real es, ¿para quién o para qué se construye una puerta monumental que no se puede abrir en un lugar donde no vive nadie? No es un problema de cómo lo hicieron, sino de por qué. Vale. Hasta ahora hemos visto estructuras que son claramente artificiales, hechas por una inteligencia, pero la línea a veces se vuelve borrosa. ¿Qué pasa cuando la propia naturaleza crea algo que grita diseño con tanta fuerza que durante siglos la gente se negó a creer que fuera natural? Para eso nos vamos a la costa de Irlanda del Norte. A la calzada del Gigante. Es uno de los paisajes más extraños y bellos del planeta. Son unas 40.000 columnas de basalto, la mayoría hexagonales perfectas, que salen de un acantilado y se adentran en el mar. Parecen los adoquines de un camino ciclópeo. La primera impresión es abrumadora. Tu cerebro se niega a aceptarlo como algo natural. Parece una obra de ingeniería. Totalmente. La explicación científica oficial, sin embargo, es bastante directa, ¿no? Sí, la geología lo explica como disyunción columnar. Hace unos 60 millones de años, una colada de lava basáltica muy fluida se enfrió muy rápido al entrar en contacto con el agua y el mar. Y al enfriarse se contrajo. Exacto. Al contraerse, la lava se fracturó. Y la física dicta que la forma más eficiente de aliviar esa tensión es creando grietas a 120 grados, lo que produce hexágonos. Es el mismo principio que ves en el barro seco que se agrieta. De acuerdo. Pero la naturaleza está llena de patrones geométricos, los copos de nieve, los cristales. ¿Por qué la calzada del Gigante es diferente? ¿No podría ser simplemente un ejemplo espectacular de un proceso que se entiende perfectamente? Es una cuestión de escala y de uniformidad. Un copo de nieve es diminuto. Aquí hablamos de un paisaje entero.
Y aunque hay otras formaciones de basalto columnar en el mundo, ninguna, de verdad ninguna, tiene este grado de perfección casi industrial. La altura de las columnas, su grosor, su alineación, todo es demasiado consistente. Desafía las probabilidades. Desafía las probabilidades de un proceso de enfriamiento que por naturaleza debería ser más caótico. Es como comparar un puñado de arena con un microchip. Ambos son de silicio, pero uno tiene un orden que implica algo más. Y la propia forma del lugar sugiere un camino, escalones, casi una arquitectura. Exacto, y esa percepción no es moderna. La leyenda celta del gigante Fionn Mac Cumaill, que construyó la calzada para ir a luchar con su rival escocés, no es solo un cuento. Es la respuesta lógica de la mente. Es la respuesta lógica a un patrón que parece deliberado. La ciencia puede explicar el qué lava enfriándose, pero sigue habiendo un debate fascinante sobre el porqué de esta perfección tan anómala. Hemos estado moviéndonos en escalas enormes, geológicas, casi míticas. Pero a veces, el misterio más profundo, el que más perturba, se encuentra en la escala más pequeña posible. La historia de una sola persona. Sí. Y para eso, nos tenemos que ir a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el desierto de Atacama, en Chile. Allí, en 1899, unos mineros que buscaban una nueva veta de cobre en una mina antigua se toparon con algo que los heló. El cuerpo de un hombre, atrapado por un derrumbe, con sus herramientas de piedra aún cerca. Pero no era un esqueleto. No, ni una momia reseca como las que suelen encontrarse en Atacama. Era diferente. Es el llamado hombre de cobre. ¿Qué lo hace tan especial? Pues que no es una momia conservada por deshidratación, que es un proceso físico. Este hombre, que data de alrededor del año 550 de nuestra era, sufrió un proceso químico de mineralización. ¿Mineralización? Sí, no fue un ritual, no fue intencionado. Probablemente murió asfixiado por el derrumbe. Y entonces ocurrió lo imposible. El entorno que lo mató lo preservó. Las sales de cobre del suelo, en unas condiciones muy específicas de humedad y pH, empezaron a infiltrarse en sus tejidos. Como... Lentamente, molécula a molécula, el cobre fue reemplazando a la materia orgánica de su piel, sus músculos. No se secó, se fosilizó en verde. Se convirtió literalmente en una estatua de sí mismo. ¡Qué barbaridad! La ciencia puede describir el proceso a grandes rasgos, pero no podemos replicarlo. No conocemos la receta exacta, la carambola de factores que permitió una conservación tan perfecta. Es un caso único en el mundo. O sea que es un accidente, una carambola cósmica a nivel molecular. No hay intención, no hay un plan. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan poético y tan trágico. No fue la voluntad de un faraón ni el conocimiento de una casta sacerdotal. Fue la química ciega de un lugar y la terrible mala suerte de un trabajador anónimo. Un suceso accidental que creó un enigma científico que ha durado 1500 años. Nos recuerda que los grandes misterios no siempre están en las pirámides. A veces están en la tumba anónima de un simple minero. Es increíble. Hemos empezado con la mirada de la esfinge y su tiempo robado. Hemos pasado al conocimiento global de los constructores de dólmenes que manejaban la piedra, las estrellas y el sonido. Sí. Hemos contemplado el propósito mudo de una puerta que no va a ninguna parte en Jayumarca. Hemos dudado de la naturaleza en la calzada del gigante. Y finalmente nos hemos encontrado con la química imposible que preservó al hombre de cobre. Si te fijas, hay un patrón que une todos estos hilos. No son solo curiosidades, son datos anómalos. Son puntos en el gráfico de la historia humana que se salen de la curva que hemos trazado. Se salen de la norma. Totalmente, ya sea por su cronología, su tecnología, su intención o por un proceso natural inexplicable. Todos nos dicen lo mismo. La historia es más extraña y compleja de lo que admitimos. No se trata de tirar por la borda la arqueología, sino de tener la humildad de reconocer que nuestro mapa del pasado tiene enormes territorios en blanco. Y volvemos al principio, a la esfinge. Como todos los enigmas que hemos tocado hoy, no nos da respuestas claras. Solo permanece ahí, impasible. Quizá la lección es que la ciencia es una herramienta increíble para explicar el cómo, pero a menudo se queda corta para el por qué o el cuándo. Se queda corta, sí. Y te deja con una pregunta final, una para darle vueltas. ¿Y si estas anomalías no son errores de nuestro entendimiento, sino las frases sueltas de un idioma que hemos olvidado? Un lenguaje tallado en la piedra,
en la alineación de las estrellas y en la química de los huesos, que cuenta una historia humana mucho más grande de la que nos atrevemos a imaginar. Bienvenidos a The Debate. Por todo el mundo, desde las costas de la isla de Pascua hasta las mesetas de Oriente Próximo, se alzan monumentos que nos miran desde un pasado remotísimo y de alguna forma nos interrogan. Son estructuras de una escala y una precisión que parecen desafiar las capacidades de sus supuestos constructores. La conversación de hoy se adentra en esa cuestión fundamental que plantean. ¿Son estas maravillas el testamento de un ingenio humano que quizás hemos subestimado? ¿Lagunas en nuestro conocimiento que la ciencia, acabará por rellenar? ¿O, por el contrario, son las piezas de un puzzle que apunta a una historia de la civilización mucho más antigua y compleja de lo que aceptamos? Yo voy a defender que la respuesta está en la asombrosa y a menudo olvidada capacidad de nuestros ancestros. Y yo sostendré que el patrón global de estas anomalías, desde la evidencia geológica hasta las alineaciones astronómicas, nos obliga a considerar que el mapa de nuestro pasado tiene continentes enteros aún por descubrir, que la historia que conocemos es quizás solo el capítulo final de un libro mucho más largo. A ver, yo entiendo perfectamente el asombro. Cuando una se para frente al acueducto de Segovia o contempla los moais de Rapa Nui, la primera reacción es de incredulidad. Son logros que rozan lo sobrehumano. Mi postura, sin embargo, se basa en un principio muy simple. Que algo no esté explicado no significa que sea inexplicable. Sostengo que las sociedades antiguas, a través de una combinación de tiempo, una organización social a una escala masiva y generaciones de ensayo y error, lograron estas proezas con herramientas que, aunque hoy nos parezcan rudimentarias, eran adecuadas para su fin. Pensemos un momento en la calzada del Gigante en Irlanda. A simple vista, sus 40.000 columnas de basalto perfectamente hexagonales parecen una obra de ingeniería, un muelle titánico. La realidad, explicada por la geología, es que es el resultado del enfriamiento rápido de la lava hace millones de años. Y propongo que muchos de los misterios que vamos a tratar, aunque sí son obra del hombre, pueden explicarse por procesos conocidos y por una capacidad humana que simplemente hemos olvidado cómo medir. Yo no niego en absoluto el ingenio humano. Al contrario, creo que fue incluso mayor de lo que se admite. Pero en una época muy anterior. Mi argumento es que la evidencia, en ciertos casos, no presenta simplemente lagunas, sino contradicciones directas con el relato histórico aceptado. El caso paradigmático, el que no podemos ignorar, es la Gran Esfinge de Giza. La egiptología convencional la atribuye al faraón Kefren, en torno al 2500 a.C. Sin embargo, el cuerpo de la esfinge, que está tallado directamente sobre la roca madre, presenta un patrón de erosión inconfundible. Fisuras verticales, profundas, onduladas. Este es el resultado clásico de la escorrentía de agua de lluvia durante un periodo muy prolongado. Y ese clima, con lluvias torrenciales, no ha existido en esa zona de Egipto en los últimos 5.000 años. Corresponde a un periodo húmedo que terminó, como mínimo, varios miles de años antes de Kefren. Los dólmenes, estructuras megalíticas con un diseño asombrosamente similar, grandes losas verticales como paredes y una horizontal como techo, que aparecen en lugares tan dispares y en teoría sin contacto como Corea, la India, España o Dinamarca. La explicación de desarrollos paralelos empieza a perder un poco de fuerza cuando el patrón se repite a escala global, ¿no? Sugiere un conocimiento compartido, una base cultural común mucho más antigua de lo que pensamos. Vale, abordemos la esfinge, porque es un punto crucial, sí. La hipótesis de la erosión por lluvia es conocida y fue propuesta por geólogos, es cierto. Pero la geología es una ciencia interpretativa y la erosión es un proceso multifactorial. Hay otras explicaciones plausibles que no requieren dinamitar toda la cronología del Antiguo Egipto, que está sustentada por décadas de arqueología. Por ejemplo, la haloclastia, la rotura por sal. La roca de Giza es porosa. La humedad del subsuelo, cargada de sales, asciende por capilaridad y al evaporarse el agua, las sales cristalizan. Este proceso de cristalización expande los poros de la roca y la descama, creando un tipo de desgaste que para un ojo no experto puede parecerse al de la lluvia. También hay que considerar la erosión eólica o las inundaciones periódicas del Nilo.
Mi punto es que existen mecanismos geológicos alternativos y frente a esas posibilidades, la hipótesis de una civilización avanzada y desconocida miles de años antes de los sumerios es una afirmación extraordinaria. Y afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿Dónde están las herramientas de esa civilización? Sus ciudades, sus cerámicas, sus tumbas. No tenemos absolutamente nada. La ausencia total de un contexto arqueológico es un argumento mucho más poderoso que una interpretación, cuanto menos controvertida, de la erosión. Pero es que esa ausencia de pruebas puede ser precisamente una consecuencia de la extrema antigüedad de la que hablamos. Los materiales se degradan, las costas cambian, las catástrofes naturales borran el rastro. Lo que sí tenemos es la piedra. La evidencia geológica es un dato físico, tangible. Intentar explicarla con procesos menores como la capilaridad no le hace justicia a la profundidad y al patrón de esas fisuras. Para mí, ignorar un dato físico tan claro en favor de la ausencia de otros datos es poner el modelo teórico por encima de la evidencia empírica. Además, la propia esfinge nos da otra pista: la desproporción. La cabeza es notablemente más pequeña que el cuerpo leonino. Esto ha llevado a muchos, incluido a geólogos que han estudiado la roca, a proponer que la esfinge original era una estructura mucho más antigua, probablemente con cabeza de león, y que un faraón posterior, quizá Kefren, simplemente retalló esa cabeza ya erosionada a su imagen y semejanza. Eso explicaría tanto la erosión del cuerpo como la desproporción, y no es una idea tan descabellada. Pensemos en el monte Roraima, esa meseta entre Venezuela y Brasil. Sus rocas tienen 1800 millones de años. Es una isla en el tiempo geológica, que nos recuerda que la Tierra alberga historias de una profundidad temporal que apenas concebimos. Pedir que una civilización de hace 12.000 años dejara restos como los de Roma es no entender la escala de tiempo de la que estamos hablando. De acuerdo. Reconozco que la desproporción de la cabeza es un rasgo curioso y que la geología del lugar es compleja, pero de ahí a postular una civilización perdida hay un salto abismal. Y nos lleva al siguiente problema: la logística y el conocimiento técnico. Mencionabas los dolmenes. Su construcción es un trabajo hercúleo, sin duda. Mover esas losas de decenas de toneladas requiere un esfuerzo brutal, pero no requiere necesariamente una tecnología perdida. Requiere lo que las sociedades antiguas tenían en abundancia: tiempo, mano de obra y, sobre todo, una cohesión social y una motivación, probablemente religiosa, que hoy nos cuesta imaginar. Hemos visto experimentos fascinantes con los moais de la isla de Pascua. Equipos de personas, usando solo cuerdas y palancas de madera, han logrado hacerlos caminar. Demostraron que era posible. No fácil, pero sí factible, con organización y conocimiento de la física básica. Y si queremos ver el culmen de lo que una civilización conocida puede hacer, miremos a Segovia. El acueducto se levanta sin una gota de argamasa, piedra sobre piedra, en un acto de equilibrio y precisión matemática que quita el aliento. No es una anomalía de una cultura desconocida, es la cima de la ingeniería romana, una tradición bien documentada, estudiada y comprendida. Es la prueba de que el ingenio humano, dentro de un marco histórico conocido, puede producir resultados que nos parecen milagrosos. Claro, pero es que el debate no es si los humanos podían mover piedras grandes. Obviamente podían. La clave no es la escala, es la combinación de escala con una precisión y un conocimiento que no encajan en el lugar y la época que se les asigna. El acueducto de Segovia es un gran ejemplo, pero de una cultura, la romana, con un corpus de ingeniería documentado. El problema surge con estructuras como Rugem el Giri, el Stonehenge del Golán. Hablamos de un complejo de 5 círculos concéntricos de piedra con un diámetro de más de 150 metros, construido hace unos 5.000 años. Su diseño y su perfecta geometría solo son plenamente apreciables desde el aire. Y esto plantea una paradoja fascinante, porque una cultura que, supuestamente, no podía volar, construiría una estructura monumental cuyo diseño completo solo se puede comprender desde el cielo. ¿Y cómo lograron esa precisión geométrica a gran escala, sin un punto de vista elevado? Además, tiene alineaciones astronómicas precisas con los solsticios. Aquí no hablamos solo de fuerza bruta, hablamos de conocimientos avanzados, de geometría, astronomía, en fin, de planificación a gran escala. Y esto me lleva de vuelta a los dólmenes. Dices que su diseño es simple, yo digo que su ubicuidad es desconcertante.
¿Cómo es posible que culturas de la Edad de Piedra, separadas por miles de kilómetros y sin contacto probado, no solo decidieran levantar estos monumentos, sino que en muchos casos los orientaran según patrones astronómicos similares? Esto huele a un conocimiento heredado, a una tradición compartida, no a miles de invenciones aisladas y casualmente idénticas. A ver, el argumento de la astronomía es interesante, pero no es tan concluyente como parece. La observación de los cielos es una de las actividades humanas más antiguas y universales. Para cualquier cultura agraria, saber cuándo llegaban los solsticios y los equinoccios era fundamental. Marcaba los ciclos de siembra y cosecha, era la diferencia entre la vida y la muerte. No es de extrañar que de forma independiente muchísimas culturas llegaran a conclusiones similares y las monumentalizaran en piedra. Es un caso de desarrollo convergente, como la invención del arco y la flecha en distintos continentes. En cuanto a Ruhum el-Jiri, la idea de que solo se aprecia desde el aire es un poco engañosa. El diseño se puede trazar en el suelo con cuerdas y estacas, no requiere una perspectiva aérea para su construcción. Y su propósito pudo ser ceremonial, un laberinto para ser recorrido a pie, no para ser visto desde arriba. El problema de fondo que veo en tu argumento es que conectas fenómenos muy dispares. La geología de la Esfinge, la astronomía de Ruhum el-Jiri, para tejer una gran narrativa de una civilización madre perdida. Desde un punto de vista metodológico, eso es problemático. Cada sitio debe ser analizado en su propio contexto. Afirmar que un diseño tan simple como un dolmen, 2 piedras verticales y una horizontal, la forma más básica de crear un espacio, prueba a una cultura global es un salto lógico enorme. Si esa cultura existió, te pregunto, ¿por qué se manifestó de formas tan distintas? ¿Por qué no encontramos pirámides escalonadas en Dinamarca o dólmenes en Giza? La falta de homogeneidad contradice la idea de un conocimiento compartido. Porque quizás no hablamos de una cultura en el sentido de un imperio unificado, sino de una dispersión de conocimiento, de supervivientes de un evento anterior que transmitieron conceptos básicos de astronomía y construcción, y que luego cada cultura local adaptó con sus propios materiales y estilos. La diversidad no niega el origen común, podría explicarlo. Y eso me lleva al punto final, el que creo que mejor ilustra el problema. Las anomalías puras, los hallazgos que no encajan en ningún sitio. El mejor ejemplo es la puerta de Jayú Marca en Perú, cerca del Titicaca. Es un nicho gigantesco, perfectamente escuadrado, tallado en una pared de roca en medio de la nada. No conduce a ninguna parte. No hay un templo asociado, ni un asentamiento, ni un camino. No hay restos de herramientas. No tiene una función práctica aparente. Es como si alguien, con una tecnología muy precisa, hubiera hecho un recorte en la montaña y se hubiera marchado. Es una estructura sin contexto. Y cuando algo no tiene contexto, nos obliga a pensar fuera de los contextos que conocemos. Sostengo que Jayú Marca, la erosión de la Esfinge, la precisión de Ruhum el-Jiri, no son casos aislados que debamos explicar uno por uno con soluciones ad hoc. Forman un patrón. Son un conjunto de datos que gritan que nuestro modelo de un desarrollo lineal y simple de la civilización es, en el mejor de los casos, incompleto. Entiendo por qué Jayú Marca resulta tan evocador. Es un verdadero enigma. Pero de nuevo, la ausencia de contexto no es en sí misma prueba de una historia alternativa. Es simplemente una ausencia de contexto. El entorno pudo estar hecho de materiales perecederos, madera, textiles, adobe, que el tiempo simplemente ha borrado. ¿Y su función? ¿Quiénes somos nosotras para juzgar la lógica de un ritual de hace miles de años? Asumir que toda construcción antigua debe tener una función práctica desde nuestra perspectiva del siglo XXI es un error de presentismo. Quizás era un lugar de meditación, un foco para ceremonias que no dejaban rastro físico. Que no entendamos su propósito no lo convierte en obra de una civilización perdida. El que se propone, en el fondo, es unir puntos dispares en el mapa y en el tiempo, ignorando las enormes diferencias culturales y temporales entre ellos, para crear una narrativa que sí, es atractiva y misteriosa, pero que carece de fundamento arqueológico sólido. La ciencia avanza con paciencia, analizando cada yacimiento, construyendo el conocimiento ladrillo a ladrillo, no dibujando constelaciones imaginarias. Pero ser verdaderamente científico también implica estar dispuesto a cuestionar el edificio entero si los cimientos crujen.
Cuando el cúmulo de anomalías geológicas, astronómicas, técnicas, no encajan en el modelo estándar, llega un punto en que es más ilógico intentar forzar explicaciones para cada una por separado que considerar que el propio modelo es el que necesita una revisión. No se trata de abandonar el método científico, sino de aplicarlo con la mente abierta, de seguir la evidencia física a donde nos lleve, incluso si nos lleva a un pasado mucho más extraño y profundo del que habíamos imaginado. En resumen y para concluir, mi postura es que estos misterios son reales y nos enseñan ante todo humildad, pero representan las fronteras de nuestro conocimiento actual, no la prueba irrefutable de una historia oculta. Son el resultado de la impresionante y a menudo subestimada capacidad de las sociedades antiguas para organizarse, para observar la naturaleza con una paciencia que hemos perdido y para manipular su entorno a lo largo de generaciones. La investigación paciente y el método científico, analizando cada caso en su singularidad, siguen siendo la vía más fiable para algún día resolver estos enigmas. Y mi conclusión es que estas estructuras son mucho más que simples enigmas, son una invitación a expandir nuestro marco de pensamiento. El volumen de datos discordantes, la piedra erosionada por la lluvia en el desierto, la geometría visible desde el cielo, las puertas a ninguna parte, es demasiado grande para ser despachado como casos sin resolver. Indican que la historia de la civilización podría no ser una línea recta, sino un ciclo con picos de conocimiento que se perdieron y que apenas empezamos a vislumbrar. No se trata de rechazar la ciencia, sino de usarla para lo que fue concebida, para cuestionar dogmas cuando la evidencia física así lo exige. Este diálogo demuestra que, lejos de ser un capítulo cerrado, el estudio de la antigüedad está más vivo que nunca. La tensión entre los modelos aceptados y estos datos anómalos es en realidad el motor que impulsa el descubrimiento y nos obliga a seguir haciendo preguntas. Exactamente. La verdadera naturaleza de la esfinge, el propósito de los dólmenes o la técnica detrás de un acueducto son cuestiones que, como hemos visto, nos recuerdan que en los silencios del pasado, en las piedras que aún se mantienen en pie, todavía hay capítulos de nuestra propia historia que esperan ser leídos.